Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a estar tejiendo una nueva colección de disfraces para nuestros hermosos capibaras. En este caso tejeremos la colección de El Juego del Calamar. Vamos a estar tejiendo a uno de los guardias de esta serie y también a uno de los jugadores. Entonces vamos a estar realizando estos dos disfraces. Para los que aún no han tejido a su capibara, en este canal hay un tutorial que realicé hace tiempo. Entonces por aquí arriba les dejaré el enlace para que puedan tejerlo. Así que espero que les guste esta idea para que la agreguen a su colección de disfraces de capibaras. Sin más que decirles, ahora sí vamos a pasar con la lista de materiales que vamos a necesitar. Por aquí les muestro entonces la lista de los materiales en físico para que puedan ubicarlos mejor. Primeramente está el hilo que yo utilizo. Esta es la marca Amigurumi Soft de círculo. Este hilo es de una composición de 55% acrílico y 45% algodón. Su grosor es de 2 milímetros o de 5 hebras. En la descripción del video estaré dejándoles la lista de colores exacta que utilicé con sus códigos de tonalidad de la marca. Aunque también ustedes pueden utilizar otra marca y las tonalidades que tengan a la mano, siempre y cuando sean parecidas a las que yo utilicé. La aguja de crochet o ganchillo que voy a utilizar será esta de 2 milímetros. Esto varía según el grosor de hilo que ustedes utilicen. El resto de los materiales serán alfileres, una aguja lanera para poder coser las piezas o también pueden pegarlas. Entonces necesitarán silicona caliente o algún pegamento para poder agregar las piezas o pegarlas sobre el disfraz. También vamos a necesitar una tijera y marcador de rondas. Así que con estos materiales ya podemos comenzar a tejer esta colección de disfraces. Y ahora sí, vamos a comenzar. Iniciaremos tejiendo el trajecito de el guardia. Para este vamos a utilizar el color fucsia y en mi caso estaré mostrándoles la tonalidad que yo utilicé de la marca Amigurumi de círculo. Entonces, para las que deseen obtener exactamente la tonalidad, el código sería este. Comenzaremos formando un anillo mágico. Lo armamos. Ahora por esta lazada vamos a pasar la aguja para obtener una cadena. Y ahora sí, a partir de esta vamos a tejer los puntos correspondientes dentro del anillo mágico. Tejeremos un total de 6 puntos bajos o medios puntos dentro del anillo. Una vez listo, lo cerramos y ya con esto estaría lista la primera ronda. Y ahora vamos a pasar con la ronda número 2. Para iniciarla vamos a ubicar el primer punto del anillo mágico. Justo en este vamos a iniciar la ronda número 2. Aquí vamos a tejer un aumento de punto bajo, o sea que tejeremos 2 puntos bajos en el mismo punto.
y vamos a repetir lo mismo hasta finalizar la ronda. El primer punto lo marcamos con un marcador de rondas para así poder saber cuál es el principio y el final de cada ronda. Entonces vamos a ir tejiendo un aumento sobre cada punto. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos y de 6 aumentos. Ahora pasamos con la ronda número 3. Retiro mi marcador y sobre este punto que tenía marcado tejo el primer punto de la ronda número 3. Aquí tejemos entonces el primer punto, que será un punto bajo, y enseguida lo marcamos. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto bajo y vamos a volver a repetir la misma secuencia. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Entonces esta misma repetición de puntos la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Ya la hicimos 2 veces, así que vamos a repetirla 4 veces más. Un punto bajo y un aumento. Al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos. Es muy importante que realicen el conteo de todos los puntitos antes de pasar con la siguiente ronda. Continuamos entonces con la ronda número 4. En esta igualmente iniciamos con un punto bajo, lo marcamos, luego en el siguiente punto otro punto bajo y ahora en el siguiente un aumento. Entonces, al igual que la ronda anterior, vamos a repetir esta secuencia 6 veces en toda la ronda. Por aquí ya finalicé las secuencias y terminé con un total de 24 puntos bajos. Ya con esto la ronda número 4 estaría lista. Pasamos con la número 5, donde vamos a realizar la abertura para las orejitas. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, retiro el marcador, tejo el punto y lo marco. Ahora vamos a levantar al aire 4 cadenas. Ahora lo siguiente que haremos será omitir 2 puntos. Los siguientes 2 puntos los vamos a omitir o saltar. Entonces cuento los 2 siguientes y en el tercero aquí voy a pasar la aguja y voy a tejer un punto bajo. Ahora en toda esta parte vamos a tejer un total de 5 puntos, contando el primero que acabamos de tejer después de las cadenas. Una vez listos, ahora vamos a levantar nuevamente 4 cadenas al aire. Y repetimos lo mismo de omitir los 2 puntos. Los 2 siguientes puntos los vamos a saltar. Y en el tercero es donde vamos a pasar la aguja y tejer un punto bajo. Entonces, de aquí hasta que finalicemos la ronda vamos a estar tejiendo puntos bajos. Tejeremos en esta parte un total de 14 puntos.
Entonces de esta forma la ronda número 5 ya estaría lista. Tendríamos un total de 28 puntos contando las cadenas, ¿ok? Y ya con esto estarían listas las aberturas por donde van a pasar las orejitas. Ahora sí pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 6. En esta vamos a tejer 28 puntos bajos en total. Solo que aquí vamos a tejer también sobre las cadenas que tejimos. Tejo el primer punto bajo y enseguida lo marco. Ahora vamos a pasar a tejer sobre las cadenas y voy a estar tomando la hebra de adelante de las cadenas. Y a partir de ella es donde yo voy a tejer el punto bajo correspondiente. Un punto bajo sobre cada cadena y un punto bajo sobre cada punto. Al finalizar la ronda deberíamos de tener 28 puntos bajos. Así que vamos a tejer con mucho cuidado cada punto de no saltarnos ninguno. Aquí nuevamente tejo sobre las cadenas tomando solamente la hebra delantera de ellas. Y termino con el resto de los puntos. Ahora sí, la ronda número 5 estaría lista. Vamos a pasar con la número 6 y en esta vamos a realizar la abertura por donde la carita de nuestro capibara se va a mostrar. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo. Este lo marcamos y enseguida vamos a levantar 15 cadenas al aire. Ahora vamos a contar los primeros 15 puntos de esta ronda. En este se va a incluir el primero que tejimos y que marcamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el número 15, justo en el número 15, aquí vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás y aquí tejo un punto bajo. Ahora en esta última parte vamos a tejer un total de 14 puntos bajos contando este que acabamos de tejer. O sea que de aquí hasta que lleguemos al marcador deberíamos de tener o de tejer 14 puntos bajos. Y con esto ya estaría lista la ronda número 7 con un total de 30 puntos, incluyendo los puntos bajos y las cadenas. 30 en total. De esta forma nos quedaría la abertura, en la que ahora vamos a tejer sobre ella para continuar
el disfraz. Pasamos con la siguiente ronda, entonces la número 8. Iniciamos tejiendo un punto bajo y este lo marcamos. Ahora nos va a tocar tejer sobre las cadenas, las 15 cadenas. Así que vamos a ir tomando la hebra delantera de estas cadenas y vamos a ir tejiendo un puntito bajo sobre cada una de ellas. En esta parte deberíamos de tejer 15 puntos bajos en la parte de las cadenas. Entonces por aquí ya estarían listos los 15 puntos. Ahora vamos a pasar a tejer sobre los 14 puntos que tejimos al final. Vamos a pasar directamente a el siguiente punto que tenemos aquí libre y tejemos el punto bajo. Y vamos a ir tejiendo los puntos bajos sobre estos. En esta parte entonces deberíamos de tejer 14 puntos bajos. Y al finalizar vamos a tener un total de 30 puntos. Un punto bajo que tejimos al comienzo, luego 15 sobre las cadenas y luego 14 en la parte posterior de este disfraz. 30 en total. Pasamos con la siguiente ronda, la número 9. Tejemos aquí el primer punto y lo marcamos. En esta vamos a tejer únicamente puntos bajos, así que vamos a tejer un total de 30 puntos. Sería una ronda normal hasta finalizarla. Y por aquí ya estaría lista. Asegúrense de tener los 30 puntos antes de pasar con las siguientes rondas, ¿ok? Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 10. Pero vamos a colocar el disfraz sobre nuestro capibara para ahora comenzar a tejer este disfraz sobre el capibara para poder realizarlo a su medida. Entonces vamos a colocarlo de esta forma, sacamos las orejitas por las aberturas que les hicimos y lo centramos bien en su rostro. Entonces ahora sí vamos a tejer la ronda número 10. Iniciamos aquí tejiendo el primer punto bajo y lo marcamos. Luego vamos a tejer otro punto bajo más, así que tendríamos 2 puntos iniciales. Ahora vamos a realizar la abertura por donde van a salir sus
patitas o manos en este caso. Levantamos 4 cadenas al aire y ahora vamos a saltar 3 puntos bajos. Los siguientes 3 puntos los vamos a omitir y en el cuarto aquí vamos a pasar la aguja y vamos a continuar tejiendo los puntos. Entonces en esta parte vamos a tejer un total de 8 puntos bajos, incluyendo el que acabamos de tejer. Una vez listos, nuevamente vamos a levantar 4 cadenas al aire. Y vamos a saltar nuevamente 3 puntos bajos. Contamos 3. 1, 2, 3 y en el 4, en el número 4, pasamos la aguja y aquí continuamos tejiendo el resto de los puntos. A partir de aquí tejemos el primero de 14 que vamos a tejer hasta llegar al marcador. De esta forma, por aquí ya la ronda número 10 estaría lista con un total de 32 puntos, incluyendo las cadenas, ¿ok? Los puntos y las cadenas. Y ya las aberturas estarían listas. Pasamos con la siguiente ronda, la número 11. En esta vamos a estar tejiendo 32 puntos bajos en toda la ronda, pero también vamos a estar tejiendo sobre las cadenas que tejimos. Entonces, aquí vamos a iniciar y pasamos a tejer sobre las cadenas de la manga y vamos a tomar solamente la hebra delantera de ellas para ir tejiendo los puntos, como ya lo habíamos hecho en la parte de arriba del disfraz. En esta parte continuamos tejiendo los puntos normales . Y ahora de nuevo sobre las cadenas tomamos solamente la hebra delantera. Ahora en esta parte finalizamos con el resto de los puntos. Y al finalizar vamos a tener un total de 32 puntos bajos. Esta ronda estaría lista y ahora vamos a realizar la ronda número 12 y 13. En estas dos vamos a tejer 32 puntos bajos, un punto sobre cada punto, hasta finalizar cada ronda. Yo estaré tejiéndolas aparte y ya vuelvo para continuar con ustedes. Y por aquí ya finalicé la ronda 12 y 13. Así es como se vería. Así que ustedes pausen el video, téjanlas y vamos a continuar entonces
con la ronda número 14. Iniciamos tejiendo 3 puntos bajos, tejemos el primero y lo marcamos. Entonces aquí ya hicimos nuestros 3 puntos bajos iniciales y ahora vamos a realizar la abertura de las patitas. Vamos a levantar 4 cadenas al aire nuevamente y ahora vamos a omitir 3 puntos bajos, al igual que lo hicimos en la parte de arriba. Contamos los siguientes 3 y en el número 4 aquí pasamos la aguja y tejemos el siguiente punto. Entonces es el mismo esquema para la abertura de las patitas, solo que en esta parte vamos a tejer 7 puntos bajos, contando el primero que acabamos de tejer. Una vez listos los 7, ahora nuevamente levantamos 4 cadenas. Volvemos a saltar los mismos 3 puntos bajos, contamos 3 y en el cuarto pasamos la aguja. Aquí continuamos entonces tejiendo el resto de los puntos hasta finalizar la ronda. En esta parte posterior vamos a tejer un total de 16 puntos bajos. Y ya con esto la ronda número 14 estaría lista, con un total de 34 puntos, contando las cadenas también, ¿ok? Y antes de continuar vamos a contar cada punto para asegurarnos de tener los 34. Ahora sí, ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número 15, donde vamos a estar realizando disminuciones. Iniciamos tejiendo el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora vamos a tejer, contando este que acabamos de realizar, vamos a tejer 6 puntos bajos iniciales. Y aquí nos va a tocar tejer sobre las cadenas, así que vamos a tomar la hebra delantera de ellas y vamos a continuar hasta completar 6 puntos bajos. Una vez listos, lo siguiente que tejeremos será una disminución de punto bajo, así que vamos a tomar 2 hebras delanteras seguidamente de 2 puntos. En este caso de una cadena y de un punto. Nos van a quedar 2 lazadas y por medio de estas vamos a pasar una más para realizar la disminución. Entonces de nuevo vamos a repetir lo mismo, 6 puntos bajos. Y aquí en esta parte de las cadenas nos tocó tejer una disminución. Así que vamos a tomar las 2 hebras delanteras de 2 cadenas seguidamente y tejemos la disminución. Una vez listo, vamos a tejer de nuevo la misma secuencia, 6 puntos bajos
y luego una disminución. Esta secuencia de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a tejer 4 veces en total en toda la ronda. Así que vamos a repetirla una vez más. Por aquí ya estoy finalizando mi última disminución. Y aquí en esta parte me van a sobrar 2 puntos bajos. Y sobre estos dos vamos a tejer 2 puntos, o sea, un punto en cada punto. Y ya con esto la ronda número 15 estaría lista con un total de 30 puntos bajos. Ya que hicimos 4 disminuciones, así que restamos 4 puntos de 34 que teníamos en la ronda anterior. Así es como iría quedando este lindo disfraz. Espero que les esté quedando así. Recuerden que si han encontrado algún error en el patrón, pueden dejármelo en los comentarios, que así podré ayudar al resto de las crocheteras. Y vamos a sacar aquí las patitas con ayuda de la aguja. Pasamos con la siguiente ronda, entonces la número 16. En esta vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Entonces esta secuencia será la que vamos a repetir en toda la ronda. Vamos a repetirla 6 veces en total, así que ya la tejí una vez, entonces la repito 5 veces más. Por aquí ya he finalizado y lo hice justo con una disminución. Tengo un total de 24 puntos. Vamos a realizar el conteo de ellos para asegurarnos de que realizamos la ronda correctamente. Una vez lista, vamos a pasar con la siguiente, la número 17. Iniciamos tejiendo un punto bajo, lo marcamos y seguidamente una disminución. Luego de nuevo repetimos un punto bajo en el siguiente y en el siguiente una disminución. Entonces esta secuencia también la vamos a repetir varias veces, pero en este caso la vamos a repetir 8 veces en total. Un punto bajo y una disminución, ¿sí? Al finalizar vamos a tener un total de 16 puntos bajos y de esta forma es como se iría cerrando la parte inferior del disfraz, con ayuda de las disminuciones. Realizamos el conteo de los puntos y una vez listos, completos los 16, vamos a pasar con la ronda número 18, la última, donde vamos a tejer un total de 8 disminuciones, o sea que tejeremos una disminución al lado de la otra sin puntos bajos de por medio, solo disminuciones, 8 en total.
Al finalizar vamos a tener un total de 8 puntos y si ustedes ven que el último agujero, les quedó un poco grande, entonces realicen más disminuciones, realicen 2 más o una más. En mi caso voy a tejer una más, así que tejí 9 disminuciones en total. Ahora ya podemos cortar esta hebra de hilo, dejamos un excedente de aproximadamente 15 centímetros y vamos a agregar este hilo a nuestra aguja. Ahora vamos a cerrar este agujero con un anillo mágico invertido. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a pasar la aguja lanera por las hebras delanteras, por las hebras de adelante de cada uno de los puntos. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba en cada punto hasta completar los 7 puntos, en este caso, que tengo, los 7 puntos finales. Una vez que lo hicimos, ahora vamos a tirar con fuerza y de esta forma se cerrará este agujerito por completo. Va a quedar totalmente invisible. Pasamos la aguja y cortamos el hilo. Entonces, ahora sí, con esto estaría listo el lindo disfraz de guardia para nuestro capibara. Vamos a continuar entonces tejiendo el resto de los accesorios. Ahora vamos a ubicar nuestro color negro para tejer la máscara. Por aquí les muestro el código de esta tonalidad. Y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a iniciar realizando 4 cadenas al aire. Para ello vamos a formar un anillo mágico y en este vamos a tejer un nudo corredizo para obtener una lazada inicial y a partir de ella poder levantar las 4 cadenas. Una vez listas, ahora vamos a tejer sobre ellas. Ubicamos la segunda cadena después de la aguja. Contamos una cadena y 2. En la 2, aquí es donde vamos a pasar la aguja y vamos a tejer un aumento de punto bajo. En esta misma cadena tejemos entonces 2 puntos bajos para formar un aumento. Vamos a marcar el primer punto con el marcador y continuamos. En la siguiente cadena vamos a tejer un punto bajo. Luego nos va a sobrar una cadena, nos va a sobrar la última cadena, mejor dicho, y en esta vamos a tejer 4 puntos bajos en la misma. Ahora pasamos a tejer del otro lado de las cadenas. Vamos a tomar la hebra que nos sobró y en la siguiente entonces tejemos un punto bajo. Luego nos va a sobrar una última cadena aquí bien escondida y en esta vamos a tejer un aumento, o sea 2 puntos bajos en la misma cadena. Ya con esto la ronda número 1 estaría lista con un total de 10 puntos bajos. Pasamos con la ronda número 2, iniciamos donde colocamos el marcador y en este mismo punto vamos a tejer un aumento nuevamente.
Luego vamos a tejer 2 puntos bajos, uno sobre cada punto. Ahora en esta parte, en este extremo, tejeremos solamente aumentos. Vamos a tejer 4 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Luego, una vez listos los 4 aumentos, en esta parte tejemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y al final nos va a sobrar un punto, el último punto, donde vamos a tejer un aumento. Entonces con esto la ronda número 2 ya estaría lista con un total de 16 puntos. La siguiente ronda será la número 3 y en esta vamos a tejer solamente puntos bajos, un punto sobre cada punto. Tejeremos un total de 16 puntos bajos. Así sería el resultado. Una vez lista, vamos a pasar con la siguiente ronda y la última, la número 4. Iniciamos tejiendo 2 aumentos. Tejemos el primero, marcamos el primer punto y luego en el siguiente punto tejemos el otro aumento. Ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Es decir, en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo, luego un aumento. De nuevo, un punto bajo y un aumento. Y de nuevo, por tercera vez, un punto bajo y un aumento. Ya casi lista la ronda, ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y por último 2 aumentos, un aumento en cada punto. Ahora sí, con esto ya la ronda estaría lista. Pero ahora vamos a realizar la cuerdita, digamos la cuerda que va a sostener la máscara. Entonces vamos a tejer 2 puntos adicionales, que sería un punto bajo en el siguiente punto y luego en el siguiente punto un punto deslizado o punto enano, ¿sí? Ahora sí vamos a levantar las cadenas correspondientes para realizar esta cuerdita o tirante.
Una vez listas, vamos a realizar un punto deslizado en el otro extremo de la máscara. Yo voy a contar justamente 11 puntos bajos luego del último que tejí. A partir de ahí voy a contar 11 puntos bajos y en el número 11 voy a pasar la aguja y voy a realizar un punto deslizado o punto enano. De esta forma fijaré las cadenas y ya estaría listo el tirante de la máscara. Escondemos por aquí el sobrante del hilo entre los puntos y cortamos. Le colocamos la máscara o antifaz, en este caso, a nuestro hermoso capibara y así de lindo es como quedaría. Vamos a dejarle su antifaz puesto, colocado, y ahora vamos a bordar la figura que vayamos a querer realizar. En mi caso ya tengo el cuadrado, así que voy a realizar en esta el triángulo. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera y color blanco. Es muy fácil. Vamos a realizar simplemente el bordado de la figura que queramos hacer. Entonces, en mi caso voy a realizar el triángulo. Entonces con esto el antifaz ya estaría listo. Por último vamos a realizar un detalle que quise colocarle sobre el disfraz a mi capibara. Para ello voy a utilizar mi color negro y voy a levantar un total de 68 cadenas al aire. 68. De esa forma voy a obtener una línea de cadenas bien extensa y esta la voy a envolver en forma de X sobre el cuerpo de mi capibara. Vamos a colocarla de esta forma. En la parte de atrás deberán quedar los dos extremos. Voy a unirlos mediante un punto deslizado. Voy a realizar un punto deslizado con la última cadena y la primera cadena. Lo posicionamos bien, luego cortamos el excedente y de esta forma estaría listo entonces el disfraz de guardia. Así de hermoso nos ha quedado. Ahora vamos a pasar a tejer el segundo disfraz, que será el disfraz de participante. Vamos a utilizar el color verde
Por aquí les muestro el código de la tonalidad exacta que yo utilicé. Así que ustedes, en caso de que no tengan esta marca, pueden ubicar una tonalidad parecida a esta o la que tengan en su casa. Entonces vamos a iniciar este disfraz. Iniciaremos levantando 26 cadenas al aire. Una vez listas, así se verían. Y ahora vamos a unir los dos extremos de ellas. Vamos a ubicar la primera cadena, pasamos la aguja en ella y vamos a tejer un punto bajo aquí directamente. Este puntito lo marcamos enseguida porque este será el primer punto de la ronda número 1. En esta ronda vamos a tejer 26 puntos bajos. Cada uno estará tejido sobre cada cadena y vamos a tomar la hebra delantera o también la hebra trasera. Pueden tomar cualquiera de las hebras para ir tejiendo los puntos. Entonces vamos a ir tejiéndolos. Una vez listos, así se vería la primera ronda. Pasamos a la siguiente ronda, la número 2. Vamos a tejer el primer punto en el punto que teníamos marcado. Ahora en esta parte tejeremos un total de 11 puntos bajos, contando el primero. Y en esta ronda vamos a tejer las aberturas para los bracitos de nuestro capibara. Una vez listos los 11 puntos, los contamos para asegurarnos. Y ahora sí, vamos a levantar 4 cadenas al aire. Ahora vamos a saltar 3 puntos bajos. Ubicamos los siguientes 3 puntos. Y en el número 4 vamos a pasar la aguja y aquí tejemos. Entonces en esta parte vamos a tejer un total de 7 puntos bajos contando el que acabamos de tejer. Como verán es prácticamente lo mismo que realizamos en el trajecito de el guardia. Este traje por suerte es mucho más rápido de tejer. Nuevamente aquí vamos a levantar 4 cadenas al aire y contamos los siguientes 3 puntos. Los saltamos y en el número 4 continuamos tejiendo. Tejemos aquí un punto bajo y en el último que nos va a sobrar tejemos otro punto. 2 puntos bajos en esta parte final. Entonces esta ronda número 2 ya estaría lista con un total de 28 puntos. Vamos a contar también las cadenas. 28 serían los puntos bajos más las cadenas. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Y en esta vamos a tejer un punto sobre cada punto y sobre cada cadena. En esta ronda vamos a tejer un total de 28 puntos bajos. También estaremos tejiendo sobre las cadenas. Entonces aquí nos toca tejer sobre las cadenas y para ello vamos a tomar solo la hebra de adelante, la hebra delantera de las
4 cadenas y tejemos 4 puntos bajos en ellas, uno sobre cada una. Y así hasta finalizar la ronda. Luego pasamos a esta parte de los puntos y luego nuevamente a las cadenas. Al finalizar vamos a tener un total de 28 puntos. Asegúrense de tener los 28, así que hagan el conteo de ellos. La siguiente ronda será la número 4 y 5. Vamos a tejer estas dos rondas. Las dos son exactamente iguales. Tejeremos 28 puntos bajos en cada una de ellas. Así que yo voy a tejerlas aparte y ya vuelvo para mostrárselas. Por aquí ya finalicé, llegué hasta la ronda número 5 y así es como se vería el disfraz. Así que pausen el video y téjanlas. Una vez listas, vamos a continuar con la siguiente, que será la número 6, la ronda número 6. Iniciamos en esta tejiendo 12 puntos bajos. Tejemos el primero y lo marcamos. Ahora en esta vamos a realizar la abertura de las patitas, nuevamente. Levantamos aquí 4 cadenas al aire y ahora vamos a saltar 3 puntos bajos. Contamos 3 y en el cuarto continuamos tejiendo. En esta parte vamos a tejer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Y luego levantamos 4 cadenas nuevamente. Al llegar al número 7 levantamos directamente 4 cadenas. Ahora contamos los 3 puntos bajos siguientes. En el cuarto pasamos la aguja y aquí vamos a continuar. Vamos a finalizar esta parte con 3 puntos bajos. Ahora sí, esta ronda estaría lista, con un total de 30 puntos, contando las cadenas también, ¿ok? Vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 7. En esta vamos a tejer 30 puntos bajos. Así que vamos a estar tejiendo también sobre las cadenas, al igual que en la parte de la abertura de los bracitos. Al llegar en la parte de las cadenas vamos a tejer tomando solamente la hebra delantera y vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto y sobre cada cadena. Deben finalizar con un total de 30 puntos bajos, así que realicen el conteo de los puntos una vez que finalicen la ronda. Por aquí ya la finalicé y es momento de vestir a mi capibara, así que voy a colocarle su disfraz para continuar.
La siguiente ronda será la número 8. En esta ronda vamos a tejer 30 puntos bajos normales. Tejeremos una ronda de 30 puntos, una más. Una vez que finalicemos la ronda número 8, vamos a pasar entonces con la número 9. En esta vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. Marcamos aquí el primero. Y seguidamente una disminución. Es decir que a partir de ahora vamos a utilizar las disminuciones para cerrar este disfraz. Entonces vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 6 veces en toda la ronda. Vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a tener un total de 24 puntos. Por aquí ya estaría lista la ronda. Pasamos con la ronda número 10. En esta vamos a iniciar tejiendo un punto bajo. Lo marcamos y seguidamente una disminución. Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir. De nuevo, en el siguiente punto, un punto bajo y luego una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 8 veces en total, en toda la ronda. Al finalizar vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Y ahora por último vamos a tejer la última ronda, la número 11. En esta vamos a tejer solamente disminuciones, sin puntos de por medio, sin puntos bajos de por medio. Así que vamos a tejer un total de 8 disminuciones, una al lado de la otra, hasta finalizar con un total de 8 puntos. Por aquí ya finalicé, entonces voy a cortar el hilo. Voy a dejar un excedente de 15 centímetros para realizar por último mi anillo mágico invertido y así cerrar por completo este agujero. Agrego mi aguja lanera al sobrante de hilo y voy a estar pasando la aguja de abajo hacia arriba en cada una de las hebras delanteras de los puntos. Luego vamos a tirar con fuerza para que se cierre por completo. Escondemos este sobrante, lo cortamos y listo. Con esto entonces el disfraz base de color verde para nuestro capibara ya estaría listo. Esta hebra inicial que nos quedó por aquí en la parte superior vamos a esconderla de esta forma. Ahora vamos a realizar un detalle en color blanco en la parte posterior de los bracitos. Vamos a ubicar la ronda número 4, así que contamos 4 rondas hacia abajo y vamos a pasar la aguja de esta forma, justamente un punto por detrás del bracito.
Al color blanco vamos a realizarle en la puntita una lazada realizando un nudo corredizo. Y esta lazadita la vamos a agregar de esta forma, la vamos a arrastrar hasta donde habíamos pasado la aguja. Ahora vamos a tejer puntos deslizados o puntos enanos de forma vertical hasta la parte superior. De esta forma. Ahora voy a pasar mi aguja una ronda más arriba, tomo hilo y directamente lo paso en mi cadena. Nuevamente me quedo con una lazada, vuelvo a pasar la aguja una ronda por arriba, hacia arriba, tomo hilo, lo traigo y lo paso por mi lazada o cadena y lo sigo repitiendo. Yo tejí en este caso 4 puntos deslizados. Entonces corto aquí el hilo. Entonces vamos a realizar lo mismo del otro lado. 4 puntos deslizados verticalmente, cubriendo 4 rondas. Luego vamos a esconder los sobrantes de hilo, pero será más adelante. Ahora vamos a continuar realizando los detalles para este uniforme. Ahora vamos a tejer estas dos banditas que se las vamos a colocar a el disfraz. Una en color rojo y otra en verde. En la verde irá el número de este participante y en la de color rojo la X. Vamos a utilizar estos dos colores. Ambas banditas estarán tejidas de la misma forma, o sea, es el mismo patrón para las dos. Así que yo voy a estar enseñándoles a ustedes cómo tejer la bandita roja y ustedes luego tejerán la azul de la misma forma, ¿ok? Entonces para la roja utilizamos el color rojo y vamos a iniciar levantando 5 cadenas al aire. Ahora vamos a tejer sobre estas cadenas. Ubicamos la cadena número 2 después de la aguja y en la 2, en la cadena número 2, vamos a pasar la aguja y tejer el primer punto de la primera fila. Ahora en las siguientes cadenas vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de ellas. Aquí ya finalicé con un total de 4 puntos bajos. Pasamos con la segunda fila o hilera. Para ello levantamos una cadenita al aire y vamos a girar el tejido de esta forma. Así, ahora vamos a tejer sobre los puntos anteriores. Tejemos un punto en cada punto, así que tejemos 4 puntos. 3 y el último aquí que se esconde, 4. Directamente vamos a cortar el hilo y dejamos un excedente para coser. Un excedente de aproximadamente 15 centímetros. De esta forma la bandita rectangular ya estaría lista. Así que ustedes deberán tejer la verde de la misma forma. En este caso no estaré explicándoles el paso a paso para bordar los números, entonces en pantalla les estaré mostrando los dos modelos de números que yo hice. No quedaron tan visibles, pero fue lo mejor que pude hacer. Ustedes pueden imprimir también el número y pegárselo a esta bandita, que sería mucho más fácil y quedaría más legible. Como verán, yo intenté bordar el número 456 y el número 001. Entonces estos son mis numeritos, ya que voy a realizar 2 personajes. Y para la X es muy fácil, solamente vamos a bordar una X con color blanco de esta forma.
Para los que deseen realizar la bandita del círculo, esa será en color azul. Y a esa deberán bordarle un círculo en color blanco. Finalizamos aquí en la parte posterior y listo. Ahora voy a posicionar mis dos banditas aproximadamente a esta altura. Las posiciono con alfileres y ahora lo que haré será coserlas. Ustedes pueden pegarlas o también las pueden coser con los excedentes de hilo que dejamos. Entonces yo voy a coserlas para finalizar mi disfraz. Y entonces por aquí ya cosí las dos banditas y también escondí todos los restantes que tenía de hilo. Voy a sacar un poquito más los bracitos y las piernitas. Entonces ya con esto el disfraz de participante estaría listo. Si ustedes tienen alguna idea de algún detalle que podamos agregarle, por favor déjenmela en los comentarios. Espero que hayan podido realizar su disfraz sin ninguna dificultad. En caso de haber encontrado algún error en el patrón, ya saben, por favor notifíquenme en los comentarios. También estoy abierta a opiniones de más disfraces porque este año pienso realizar muchos más disfraces para los capibaras. Así que si tienes alguna idea, puedes dejármela en los comentarios, que tal vez la teja. Entonces, hasta aquí llegaría este tutorial. También si quieren compartirme su resultado, pueden entrar en contacto directamente en mi Instagram, @nudoytejido, y pueden enviarme su fotito. Así estaré encantada de observar el trabajo de ustedes, que me encanta cada uno de ellos. Sin más nada que decirles, no olviden suscribirse al canal y darle un like al video. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!